Pero nosotros todavía Nosotros seguimos celebrando la amistad, estamos en el mes de la amistad, para nosotros no es un solo día, ¿sí? Y es el mes de la reforma, es el mes de la palabra, ¿sí? Eso es una resignificación de lo que... celebran hasta el Día del Pastor. Hasta el Día del Pastor, mire pues, ok. Entonces, el tema que vamos a desarrollar ahorita se llama amistad extrema. Es una expresión de la amistad redentora. Si se dan cuenta, esta es una imagen muy linda, ¿cierto? Es una joven abriendo la palabra. Y la palabra le da luz. Y la palabra le da luz, ¿no? Es una imagen muy hermosa. Sí, esa es una imagen muy hermosa, realmente. ¿Okay? Entonces, esa amistad extrema es una amistad redentora. Vamos entonces a tener un acercamiento hacia este tema. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 11. Mateo 11. Mateo 11, versículo 19. Dice así: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí, un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y amigo de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por los hijos. Entonces, allí quiero subrayar Jesús amigo de publicanos y de pecadores. La primera amistad con carácter redentor que usted y yo tuvimos fue la de Jesús. Amigo, esa era nuestra condición. La condición de los publicanos y de los pecadores era nuestra condición en ese contexto social. Publicanos eran aquellos que recaudaban el fisco, eran los fiscales prácticamente, los impuestos, y formaban parte de las familias nobles, o sea que Mateo formaba parte de una familia noble. Eran recaudadores, pero tenían muy mala fama por los fraudes que cometían, tenían muy mala fama por la forma como administraban y usaban el poder para usufructuar inadecuadamente de los dineros del Estado para su propio beneficio. Entonces no eran muy bien tenidos en cuenta en medio, como personas honestas, ¿no? Y también los pecadores, que hacían más alusión hacia la condición de marginalidad moral en la cual se encontraban. Entonces Jesús fue acusado, precisamente, de tratarse amistosamente con gente de mala reputación. Fue acusado. El rabino, el maestro, se rejunta con pecadores y con prostitutas. Entonces, ¿qué sucedió? Ellos, en ese contexto, se creía que quien trataba con los publicanos y con los pecadores asumía un carácter moral negativo, ¿sí? Que los fariseos no entendían que la amistad no era para hacerse cómplices, ¿cierto? Sino para transformar, para redimir. Ese era el objetivo de Jesús en la amistad, ¿sí? No era para tener una amistad, para conseguir el novio o la novia, era para redimir, era para comunicar, era para traer el mensaje. No era para hacer negocios chimbos, no era para hacer una red y una pirámide, no era para eso, no era para levantar fondos para la sinagoga, no era para comprarse un Audi, tampoco, no era para eso. No era para eso. Entonces, Jesús fue acusado de tratarse amistosamente. Entonces ahí vemos una imagen de Jesús que estaba en casa de Mateo.
Ahora, ¿quiénes eran los publicanos y los los publicanos y los pecadores? Realmente eran marginados morales. ¿Qué significa esa marginación moral? La marginación moral representaban estereotipos sociales. Esos marginados morales que también existen en nuestro siglo XXI, como cuáles marginados morales tenemos. En mi tiempo, una persona que tenía el pelo largo era hippie y consumía droga. ¿Sí? Era un marginado de la sociedad por tener el pelo largo solamente. ¿Ya? Así no fuera hippie. Así no fuera hippie. ¿Sí? ¿Hombres y Sí. mujeres? Hombres, no, mujeres no. mujeres no. No, mujeres no. Pero hombres sí. Sí. Entonces le decían marihuanero. Sí, En ese entonces, hoy, ¿quiénes son marginados morales en nuestro contexto? los que se hacen tatuajes, Por ejemplo, que usan piercing, ok, por ejemplo, ¿qué más? que pertenecen a tribus urbanas. Ok, manejemos concepto de culturas urbanas o ¿cuál otro concepto podríamos manejar mejor, Juan Pablo? ¿Habitantes de la calle? Habitantes de la calle. Consumidores de droga. ¿Cómo? Pero Consumidores de droga. ¿por qué no quieres usar la palabra tribu urbana? Porque no es, o sea, no corresponde al carácter de una tribu, un grupo de muchachos que quisieron identificarse con una serie de valores cuando la conformación de tribus llevó siglos. Pero sociológicamente no se maneja. Sociológicamente no se maneja así, no, tampoco. Subculturas urbanas. Es más Sí. el término que se ha dado, Sí. así como, digamos Por que ahí. generalizado, pero no es porque. Ok, listo, gracias. Sociología no se ve así, ¿cierto? Ok, listo. Ni en antropología. Los antropólogos se ponen muy bravos cuando hablan de las tribus urbanas. Ok. Sí, entonces, ok. Entonces, pero sí, de alguna manera subculturas urbanas, podríamos decir. Subcultura, ¿Sí? de pronto. Podríamos, más o menos. Más o menos. Pero Más o menos. más marginal ¿Ah? Juan Pablo está ahí. que por su carácter de pecado es tomado con menosprecio. Sí, O sea, sí. Pero solo carácter de pecado. O sea, me refiero. Sí, o sea, estaba pensando, no sé, en. ¿En Por qué estás ejemplo, pensando? por decir algo, estaba Sí. pensando, un político corrupto, que igual la gente lo tiene en su mentalidad como algo menospreciable. Claro. Sí, pero... sí. Sí, pero fíjate que No se no se margina moralmente. Exacto. Ese es el problema. No hay una marginación moral Que allí. debería. Debería serlo. Marginados morales, de alguna manera, si vemos las poblaciones homosexuales, son marginados morales. Los travestis son marginados morales, ¿cierto? ¿Cómo? Los transgéneros. Transgeneristas, los transgéneros son quienes más pueden ser marginados morales, ¿sí? Bueno, a todos. Trabajador es un término que yo no acepto porque yo no puedo convertir, o sea, mi cuerpo no puede convertirse en trabajo, ¿ves? O sea, eso es explotación sexual, no trabajo sexual, ¿ves? Entonces, sí, no, las personas que son explotadas sexualmente, hay no tan solo por la red de mafia, porque hay muchas mujeres que no están en esa red de mafia, pero sí las personas que las convierten en objeto sexual, ellas mismas también, por una cantidad de traumas, ellas también son marginadas morales. En tiempo de Jesús era eso también. Porque es que decirle prostitución. No, es mejor, mujer en condición de prostitución. Yo lo manejo así. Mujeres en condición de prostitución. Eso es diferente, no prostitutas. Sí, por ejemplo, No. los niños que tienen retraso cognitivo, ¿tú cómo les dices? Niños con habilidades especiales, Habilidades especiales. por ejemplo, es diferente al mongólico. Eso era un marginado moral. Sí, eso era marginado moral. El mongólico. Entonces era marginarlos más Sí, todavía. hoy en día son marginados. O incluso cuando manejamos personas discapacitadas. La personalidad no puede ser una discapacidad. No, Sí. persona en condición de... En condición O con discapacidad. o con discapacidad. Sí. Pero no persona discapacitada. Sí. Sí, o con Ese es un autismo, niño, por ejemplo. sí, pero ese es un niño con habilidades especiales, sí. O con habilidades extraordinarias también se maneja, ¿o no? ¿Cierto, Nancy? ¿Ok? Pero resulta que en nuestro contexto vienen a ser, sí. Ahora, habían muchas marcas también porque consideraban que un niño que tenía problemas de tipo físico puede ser producto del pecado, ¿no?
Entonces también venían esos componentes en ese contexto y hoy en día también los tenemos, ¿no? Entonces mira que esos marginados morales representan estereotipos sociales que de forma negativa expresan la moral mínima de una sociedad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? No. ¿Qué vas a decir? Que estaba pensando en la clase social, ¿no? Porque la gente También los marginados, sí, son los de Ciudad Bolívar. Sí. ¿Sí? Eso es los del sur, los marginados sociales. Exactamente. Entonces, esos son estereotipos que la sociedad ha establecido, la discriminación social, de alguna manera, ¿sí? Sí, dígame, una persona va en el Transmilenio y ve que a un obrero al lado y no se sienta en la silla. ¿Sí? Una cosa es un obrero, otra cosa es un ladrón. Ya. Una cosa es un ladrón. ¿Sí? Pero sí, uno ve cantidad de obreros que se sientan sentarías en ahí. Transmilenio? Bueno. Por ejemplo, a veces de verdad, yo sé que son indigentes, sí, pero que huelen horrible. Habitantes de la Sí, calle. bueno, eso es diferente. ¿Sí? No, y también hay riesgo de sentarse al lado de una persona por su condición de consumo, por ejemplo. Hay muchos de ellos tienen enfermedades mentales, ¿sí? Entonces son agresivos. Pero volvamos otra vez, marginados morales expresan de forma negativa la moral mínima de una sociedad. Estamos hablando de una sociedad judía en Palestina y en la época romana. ¿Ya? Pero resulta que Jesús rompe los paradigmas. ¿Por qué? Porque resulta que en Proverbios 17, miremoslo por favor. Proverbios 17, para expresar el carácter de amistad. Entonces, en Proverbios 17 dice, en todo tiempo ama el amigo. En todo tiempo ama el amigo. Es como un hermano en tiempo de angustia. Entonces, lee esa versión, Sarai. Y dice, en todo tiempo ama al amigo para ayudar en la adversidad. Para ayudar en la adversidad nació el hermano. Ok, muy ¿Y en bien. la que tienes tú, Juan Pablo? El amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano. Muy bien, ok. Listo, entonces miremos qué sucede. ¿Qué suceda con esos marginados morales que eran rechazados también moralmente? Pero ¿en dónde está la amistad extrema de Jesús? Resulta que Jesús tiene actitudes contraculturales. Entonces, Él no trata como la sociedad trata a estas personas. Él las trata de una forma cercana y afectiva y positiva. Entonces, Jesús, en medio de este contexto, su comportamiento va contra lo establecido por los valores morales de esa sociedad. No es que sea inmoral, no. Él no y asumió los comportamientos con las personas con las cuales se involucró, pero tampoco fue amoral, ¿sí? No, él tenía una moral muy clara, tenía una ética muy clara, pero su comportamiento fue transformador. Entonces, aquellos marginados morales que eran rechazados, entonces Jesús estableció una actitud contracultural desde una moral diferente al marginado moral. No al marginado social, al marginado moral. Los expresidiarios también son marginados. También son marginados morales y sociales. ¿Sí? Ok, hay muchas personas que... Julio, ¿Sí? creo que a veces también se puede tratar como marginal moral a los, por ejemplo, los creyentes en Jesús, por ejemplo, o sea, que se les trata como si estuvieran generando los problemas de la sociedad. También. O, por ejemplo, pues no sé si es muy loco decirlo, pero digamos cuando uno piensa, digamos los testigos de Jehová, que se les tiene como en una situación muy, no sé si puede hablarse de marginación moral. No, porque fíjate que no puede ser, porque incluso uno encuentra en ellos también muchos valores. Entonces no son tenidos como marginados morales. O sea, yo encuentro, ellos se alimentan muy bien, hay relaciones de respeto dentro de ellos, y bueno, son lectores de su palabra, tienen disciplinas, viven en unas comunidades extremas, pero las viven. Entonces no son tenidos como... Cuando toca aquí a la puerta, para mí no es un marginado moral el que le está tocando, es una persona de otra religión diferente, ¿ves? Entonces, marginados morales ahí no creo que cabría.
¿Ves? tú piensas como- Sino más bien las actitudes de desprecio que yo tengo hacia X o Y religión. El tema es, yo lo considero un marginado moral. El celo que tuvo en mucho tiempo el catolicismo, por ejemplo, se consideraba a los evangélicos, y hoy en día hay muchos cambios, pero son de una secta. Eso es son una secta, ¿no? Son una secta. Y llegó un tiempo a llamarnos, y todavía se usa, sectas, ¿no? Pero reconocer el trasfondo histórico de la Reforma Protestante, como que tuvieron que hacer una relectura del tema, ¿ves? Entonces sería diferente ahí. Ahora, vamos a Marcos 2.12. ¿Qué pasa con Marcos 2.12? Miremos el contexto. Este texto está en dos evangelios. Está en Lucas y está en Marcos. Entonces miremos Marcos 2.12 al 17. Dice así. Entonces él se levantó enseguida. Perdón. 12, dice así. Después volvió al mar, el 13, volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígame. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, los sanos sino los enfermos, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido. ¿Sí estamos? Sí. Sí. El 17, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Aquí hay una teología de la mesa que hablamos en algún tiempo, ¿no? Muchas cosas pasan en una mesa. La mesa es un lugar de encuentro. Y Jesús dice, estando Jesús en el 15 a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Mateo se llevó a su combo de amigos. Y allí entonces se reunieron con Jesús, dice, juntamente con Jesús y sus discípulos. ¿Se imaginan la reacción de sus discípulos? Sí, pero ¿cómo es que el maestro nos mete acá? Nosotros que no somos, sí, en esta casa. Él me estafó, Mateo me robó, la otra vez me pidió más de lo que yo debía pagar. Y el otro decía, sí, a mí también. Ya, y yo vi cómo se gastaba el oro. ¿Se imaginan? Estaban en un proceso de transformación los discípulos realmente. ¿Ya? Pastor, eso es como cuando nosotros de cristianos nos invitan a celebraciones pues católicas y llega uno como, uy, ¿por qué me invitaron aquí? O ay, ¿sí vio cómo se comportó esa gente? Porque es que yo lo he escuchado. Sí, es falta también de madurez para asumir una posición en una situación religiosa con la cual puede ser que yo no me identifique, pero fíjate que no es esa la actitud que manejan los otros, de que mira cómo se comportan y mira cómo hacen esto, no es la mejor actitud, ¿no? Realmente. Entonces, pero miremos aquí, dice, miren la razón por la cual Jesús, en el versículo 17 nos dice, ¿por qué amistad con los pecadores y con los publicanos? Porque dice, los sanos no necesitan de médico. Dice en el versículo 12, los sanos no tienen necesidad de médico. No tienen necesidad de médico. Mira cómo se valida la profesión médica. Ya, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. O sea, Jesús está diciendo, no vayan al médico. Jesús no está diciendo eso. Está ilustrando frente a una realidad que los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. Entonces dice él, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, esa es la razón por la cual Jesús tenía amistades extremas. ¿Me regalas un cafecito, por favor? Tengo la garganta. Entonces, miremos por qué Jesús tenía amistades extremas. Este es el carácter contracultural de la conducta de Jesús.
O sea, vamos, entonces, ¿qué produjo esto por parte de las personas? Respuestas de redención. ¿Sí? Respuestas diferentes a las que habían tenido frente a los otros. Vamos a Lucas 5. Vamos a Lucas capítulo 5. Lucas 5, 29. Dice así: y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Será que los discípulos podrían responderle? De pronto decían: ¿por qué nosotros estamos comiendo? Alguna razón el maestro tendría que tener. Esperemos. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. ¿Al qué? Al arrepentimiento. Ese es el carácter contracultural de la conducta de Jesús. Entonces, ¿qué podemos ir concluyendo? Que Jesús aceptó y acogió personas cuya forma de vida, actitud o comportamiento le situaba en los márgenes morales de la comunidad étnico-religiosa judía. Entonces encontramos ese encuentro hermoso con la mujer samaritana, ¿cierto? Muy hermoso. Jesús aceptó y acogió mujeres que vivían al margen de la familia y eran juzgadas según el estereotipo de la prostituta. Últimamente he atendido 3 mujeres en condición de prostitución. Estamos en red con una organización que es cristiana y ellos atienden ese tipo de mujeres, pero muchas de ellas, lógicamente, tienen una niñez y una infancia llena de maltratos, de abusos. Y estamos en red con Fundación Libérate, las mandamos allí, las han atendido muy bien y después de hacer ese tratamiento, entonces comenzamos a trabajar algunos asuntos con ellas. Y qué lindo la comunidad, Jorge, que es el pastor de la comunidad, trabaja con ellas, es una comunidad muy bonita, una comunidad así como esta, y él atiende a esta población. Es bien bonito el trabajo, muy de mucho cuidado. Entonces Jesús también acogió y aceptó. Allí vemos las características de una mujer. Entonces ahorita vamos a ver a través de un video muy hermoso la mujer samaritana y un diálogo con Jesús. Ya vamos ahorita a ver ese video. Pero quiero aplicar esto a nuestro contexto. Vamos a Romanos 5, 6 y 8, que fue nuestro versículo de celebración hoy, el cual al comienzo estuve explicándoles. Entonces, Romanos 5 dice, aplicándolo a nuestras vidas: ciertamente cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un carácter contracultural es el amor extremo, es amar incondicionalmente. Amar a aquel que me cae mal, que me cae bien, es fácil. Pero amar a aquel que me cae mal no es fácil. Y más cuando vive conmigo, ¿cierto? No es fácil. ¿Sí? Entonces, notemos que dice, Dios muestra su amor. ¿Sí? Dios muestra su amor para con nosotros, ¿no? ¿Ya? Dios muestra su amor para con nosotros. Sí. Su amor fue extremo. Es lo que nos dice el texto bíblico. ¿Es fácil amar a otro o morir por un bueno? Sí. Morir por mis hijos, lo haría con gusto. Pero morir por Garabito, no me le mido a eso. Y morir por muchos Garabitos, menos. Entregar a mi hijo
menos todavía. ¿Ya? Pues Jesús entregó a su Hijo, mostró su amor, un amor transformador, un amor extremo. Pero también tenemos una reconciliación extrema, como leímos en el versículo 10, dice que en el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estamos reconciliados. Seremos salvos por su vida. Entonces, primero que todo, éramos enemigos, ahora somos amigos. ¿Por qué? Porque fuimos reconciliados. Y más aún, entonces tenemos reconciliación extrema y vida extrema tenemos también. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, como dice el versículo 10. El 22 y 23, miremoslo, el Romanos 6, 22 y 23, vida extrema. Dice así, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué? La vida eterna. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y como fin, vida extrema. Tenemos vida eterna. ¿A partir de qué momento ustedes tienen vida eterna, mis hermanos? Desde que soy reconciliada con Cristo. ¿A partir de usted se muere? No. A partir del momento que usted acepta la reconciliación con Cristo por medio de su obra. ¿Por qué reconciliados? Porque en Él se obró toda justicia. Esa es la razón por la cual somos sus íntimos y Dios nos bendice con su íntima amistad.